Con mi más linda guitarra voy a cantar un corrido para relatarles la historia de un hombre muy decidido. Se llamó Francisco Múgica y fue un hombre muy mentado. Era bajito de cuerpo y de ánimo levantado. Francisco J. Múgica, revolucionario desde hora temprana y de toda la vida. Fue protagonista privilegiado de los principales acontecimientos que sacudieron a nuestro país en la primera mitad del siglo XX. Crítico acérrimo del régimen porfirista, al que combatió primero desde el periodismo y después como parte de la insurrección maderista. Impulsor de las primeras dotaciones de tierras, poseedor de una visión radical que defendió en el Congreso Constituyente de 1917, bajo la idea de que al Estado surgido de la Revolución le correspondía un papel central en beneficio de las masas populares. Visión que llevó a la práctica impulsando el reparto agrario, la educación popular y la intervención del Estado en el desarrollo social y económico. Constructor del poder revolucionario en cargos militares y administrativos, desde posiciones modestas hasta las de gobernador en 3 entidades y secretario de Estado. Múgica fue también el gran crítico de ese poder, lo que le valió persecuciones y la pérdida de posiciones personales. Consecuente siempre con sus ideas, su ejemplo como hombre íntegro, fiel a sí mismo y al pueblo trabajador, es hoy plenamente vigente, sobre todo para quienes como él, desde la oposición o en los espacios ganados en el ejercicio público, luchan por un México más justo y democrático. Francisco José Múgica Velázquez nació el 3 de septiembre de 1884 en Tinguindín, pequeña población al occidente de Michoacán, en donde su padre, Francisco Múgica Pérez, era maestro de primaria. Los Múgica o Múgica, de ascendencia africana, se asentaron en Zamora desde tiempos de la colonia. Eran artesanos, reboceros y curtidores. Don Francisco pudo ingresar a la única opción educativa del lugar, el seminario, sin seguir una carrera eclesiástica, iniciando un peregrinar por la región, ocupando puestos menores administrativos y como maestro rural. Michoacán en esos años, al igual que el resto del país, presenciaba un deslumbrante progreso económico que beneficiaba a unos cuantos, muy pocos, sustentado en una alta concentración de tierras, la explotación intensiva de la fuerza de trabajo y la masiva penetración del capital extranjero en los sectores más dinámicos, en un régimen que garantizaba la paz social, con gobernantes que se perpetuaban en el poder como el mismo Porfirio Díaz y en Michoacán, Aristeo Mercado. Aún los sectores ilustrados, en su mayoría, se encontraban alejados de los beneficios económicos que la modernidad producía. A pesar del nivel educativo logrado casi siempre con grandes esfuerzos, el inmovilismo prevaleciente les afectaba al no contar con esperanzas de ascenso social y un mejor nivel de vida. Ese era el caso de los Múgica. Don Francisco Múgica era gran conocedor y partidario de las ideas de la Reforma, al igual que muchos que comulgaban con las ideas liberales, veían a la dictadura del oaxaqueño como una oprobiosa traición. La antidemocracia prevaleciente, el predominio de la oligarquía, la recuperación de privilegios de la Iglesia, la intolerable injusticia social, eran los resultados que arrojaba un régimen cuyos orígenes eran liberales.
Francisco José convivió con esa atmósfera liberal y crítica. Ingresó a fines del siglo al Seminario de Zamora, como alumno externo, en donde obtuvo calificaciones superiores. Ahí empezó a mostrar su carácter crítico al negarse a tomar clases de teología, lo que consideraba incompatible con la ciencia. Al salir del bachillerato en 1904, partió a Morelia con la intención de estudiar medicina. Su deseo se frustró por carencias económicas y por su precoz actividad política en contra de Aristeo Mercado. Se inició en el periodismo como corresponsal de Regeneración. La prensa era uno de los pocos reductos donde podía manifestarse la oposición, sin que ello significara que esta actividad estuviera exenta de riesgos y obstáculos de todo tipo. Con la dirección de su padre y la participación de Carlos, su único hermano, publicó en Zamora diversos periódicos, en donde la denuncia y el análisis eran su constante. Don Pancho anteponía la honestidad y el apego a la ley ante todo, principios que transmitió a sus hijos. Desde Zamora, participó en la revista Flor de Loto, en la que se expresaban las inquietudes literarias de un grupo centrado alrededor del primitivo y nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Algunos de ellos después destacaron en la vida nacional: Pascual Ortiz Rubio, Jesús Romero Flores, José Rubén Romero y otros más jóvenes, Ignacio Chávez y Samuel Ramos. De esa época son estos versos. Yo no te mando besos, que mis labios se tornaron ya fríos. Ni te digo que lloro, que mis ojos se han secado, amor mío. Te mando los suspiros de mi pecho, besos que no te doy, y te mando congojas de mi alma. Qué desgraciado soy. Múgica se dedicó muy poco a la poesía. Había profundizado en su conocimiento de la realidad nacional y era un convencido de la participación política antirreeleccionista. En 1909 escribió: Esa paz que humilla, ese reposo que envilece, deben sustituirse por la lucha legal, no por el motín que produce trastornos y perturba hondamente las sociedades. Lucha siempre en las urnas electorales para que no te burlen ni escarnezcan los tiranos, para sofocar las ambiciones bastardas. Tal vez por su intensa relación con los nicolaitas, había arraigado en Múgica la idea de reconocer a la ley como fundamento de la relación entre los hombres. Si ésta no era favorable a los intereses populares y de la nación, entonces era necesario transformar el marco jurídico. Estos principios siguen la tradición del colegio fundado por Vasco de Quiroga y continuado por personajes tales como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Melchor Ocampo. Su padre fue encarcelado por un pretexto menor. Al salir, los Múgica se refugiaron en la Ciudad de México, en donde consiguieron trabajo de obreros. Ahí presenciaron los preparativos y la realización de las fastuosas ceremonias del centenario de la independencia, con las que los científicos trataron de demostrar que, por fin, México era un país civilizado, del primer mundo, dirían sus émulos décadas después. Bajo esa careta de orden y progreso, la República se convertía en un polvorín a punto de estallar. Las propuestas de Francisco I. Madero, primero en su campaña por la presidencia y luego en su llamado a la insurrección, encontraban eco. Los hermanos Múgica, al ver cerradas las posibilidades de la lucha legal, participaron en un pequeño grupo conspirativo que preparó un plan político y social. Los conspiradores pretendían tomar el cuartel militar de Tacubaya, pero el plan fue abortado al ser infiltrados por la policía. Múgica, con el respaldo de sus correligionarios zamoranos, se incorporó a las fuerzas de la Junta Revolucionaria Maderista, que preparaba la lucha armada en San Antonio, Texas. Eran los principios de 1911. Iba representando a un grupo de zamoranos, entre ellos a los hermanos Magaña, Antonio Navarrete y otros, para alzar esa región.
si bien no encontró el apoyo prometido para insurreccionar su ciudad adoptiva. En San Antonio, trabajó en la publicación del órgano de la insurrección maderista. Pero las prioridades eran otras. Madero lo incorporó al naciente ejército revolucionario con grado militar retroactivo al 20 de noviembre de 1910, reconociendo su participación en la lucha antiporfirista. Al dejar la pluma por el fusil, iniciando una activa carrera militar, Múgica no deja de considerarse un simple ciudadano en armas, obligado a hacerlo por necesidades superiores al mero deseo personal. Participó en algunos hechos de guerra previos a la toma de Ciudad Juárez, decisiva para la caída de Díaz. Presenció los arreglos entre el ala moderada del maderismo y la oligarquía porfirista, en donde quedó como presidente provisional uno de los representantes de estos últimos, Francisco León de la Barra. Mientras Madero desarrolló su exitosa campaña presidencial, Múgica tuvo fricciones con los hermanos de Madero, por su posición crítica ante los tibios arreglos que se traducían en un porfirismo sin Díaz. Múgica fue comisionado de paz en Michoacán, con la misión de cumplir con uno de los acuerdos firmados en la frontera, el de que las partidas militares alzadas contra Díaz entregaran las armas, responsabilidad que cumplió mientras León de la Barra fue presidente. También trató de limar asperezas entre los grupos revolucionarios locales. Con Madero en la presidencia, denunció lo que consideraba desviaciones. En la mayoría de los pueblos de este estado se deja sentir un profundo descontento por la política excesivamente conciliadora que el gobierno actual se ha trazado. Pues es un hecho que muchos empleados, nada gratos al pueblo michoacano, no han sido sustituidos. Esto, a mi entender, significa nada menos que un movimiento contrarrevolucionario. Su actitud combativa le imposibilitó encontrar acomodo en el nuevo gobierno. Ernesto Madero, secretario de Hacienda, se negó a contratarlo, aduciendo que a los cargos se llegaba por escalafón. En respuesta, Múgica le cuestionó que por cuál escalafón había llegado él. Finalmente, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, le dio cabida en su gobierno y pronto demostró sus cualidades como administrador público. En la primera oportunidad, partió a Zamora a celebrar matrimonio con Ángela Alcaraz, a la que siempre llamó Blanca, hija de una pudiente familia zamorana. Pero las circunstancias del país impidieron la tranquilidad de ese matrimonio. Francisco José dejaba continuamente la vida familiar para incorporarse a lo que él mismo definió como mis luchas por el porvenir. Mientras tanto, el régimen maderista, a pesar del triunfo arrollador en las urnas y el apoyo popular que suscitó, sufrió múltiples levantamientos, tanto desde posiciones populares como de restauradores del porfiriato, además de una feroz campaña en la prensa, hasta que recibió el golpe final. Múgica, a los 15 días de casado y por instrucciones de Carranza, buscó ofrecer al presidente asediado que se trasladara al norte y desde ahí enfrentara la situación. Demasiado tarde, Victoriano Huerta y Félix Díaz lograban ponerse de acuerdo para llevar a cabo un golpe de Estado. En febrero de 1913, Múgica solo pudo ser testigo de la llamada Decena Trágica. Venustiano Carranza desconoció a Huerta y proclamó el Plan de Guadalupe, pero como el propio Múgica relató, en todo él solo campeaba la idea legalista, motivo y principio de aquella campaña. Empezaron las propuestas para agregar lineamientos agrarios, garantías obreras, reivindicaciones y fraccionamientos de latifundios, absolución de deudas y abolición de tiendas de raya.
Deseábamos hablarle al pueblo no solo de la razón legal de la guerra, sino de la oportunidad de vindicar todas las usurpaciones, desde las de la tierra hasta las del poder. El primer jefe no incorporó esas demandas, por más que eran la motivación principal para los revolucionarios como Múgica. Sol redondo y colorado como una rueda de cobre. De diario me estás mirando y diario me miras, pobre. La lucha contra la usurpación huertista continuó por más de año y medio en que fue derrotada. Durante ese tiempo, Múgica fue asignado a uno de los cuerpos militares constitucionalistas al mando de Lucio Blanco. Participó en la toma militar de plazas como Tampico y Matamoros. Cerca de esa ciudad fronteriza se llevó a cabo el primer reparto agrario de la Revolución, en la hacienda Los Borregos, propiedad del golpista Félix Díaz, a propuesta y bajo la organización del propio Múgica. Este acto fue relevante no tanto por la cantidad de tierra entregada, se dotó a 11 campesinos, sino por su significado social y como postura de un sector del constitucionalismo. Emiliano Zapata, al conocer esta acción, escribió a Múgica: República Mexicana, Ejército Libertador, Cuartel General en Yautepec, agosto 25 de 1914. Señor Coronel Francisco José Múgica, a donde se halle. Muy estimado coronel y amigo, por informes honorables tengo conocimiento de los trabajos que ha llevado a cabo en favor de la causa que se sostiene y que es usted ardiente partidario del problema agrario bien defendido en el Plan de Ayala, que es bandera del pueblo pobre y que tanto ha defendido con abnegación y sacrificio, por lo que sinceramente felicito a usted y ojalá que siempre vea en usted un buen partidario que se preocupa por el bien del pueblo y jamás defienda causas personales. Este acercamiento entre Múgica y la Revolución del Sur no fructificó. La violenta lucha de facciones estaba a punto de estallar. El michoacano, que obtuvo sus ascensos por méritos en campaña, mantenía una visión crítica ante el militarismo. Múgica no se involucró en la lucha de facciones. Estando a las órdenes del general Pablo González, recibió encomiendas para encargarse de los servicios públicos y las aduanas de Tampico y Matamoros, lo que permitió fortalecer con recursos financieros al constitucionalismo. Posteriormente, a Múgica, en reconocimiento a su capacidad y honestidad, se le encargó recibir Veracruz de las tropas invasoras norteamericanas, la administración de la aduana y el puerto ahí establecidos. Pero el michoacano, como era su característica, actuó de acuerdo a sus principios, despidió a colaboradores de los yanquis y al recibir órdenes de reinstalarlos, prefirió renunciar. A pesar de esas diferencias con los altos mandos carrancistas, se le confieren misiones en el sureste, región del país que prácticamente no había participado en el movimiento revolucionario y en donde las oligarquías porfiristas locales seguían siendo dueñas del poder político y económico. A mediados de 1915, toma el mando de las fuerzas militares en Tabasco y al mes, la gubernatura. Salvador Alvarado cumplía una misión similar en Yucatán. Al igual que Múgica, era consciente de la necesidad de que en el naciente poder interviniera decididamente en todos los ámbitos. En Tabasco, a pesar de las carencias y de los ataques de los enemigos de la revolución, el nuevo gobernador puso en práctica sus planteamientos de avanzada. Así, en poco más de un año,
Creó y sostuvo nuevas escuelas, reorganizó la administración pública, promovió una nueva clase política local, llevó a cabo reparto de tierras, como en Jonuta, en donde afectó a inversionistas extranjeros, aún con la oposición de Carranza. Se le dio orden de partir al istmo de Tehuantepec a cumplir misiones de tipo militar, encargo en el que estuvo por un breve periodo debido a los acontecimientos políticos que se avecinaban. Para entonces, las fuerzas constitucionalistas tenían el control militar y político de la mayor parte de México. Era el momento de legitimar ese poder y plasmar en nuevas leyes las propuestas que dieron origen al levantamiento armado. Carranza convocó a un Congreso Constituyente. Múgica fue electo diputado por Zamora, en el Constituyente reunido en Querétaro a fines de 1916. Se encontraron dos posiciones muy definidas. Por un lado, quienes solo pretendían reformar la Constitución de 1857, dejando su contenido liberal, de acuerdo con la propuesta impulsada por el propio Carranza. Por otro lado, quienes como Múgica buscaban incluir reformas sociales y establecer mecanismos para construir un Estado intervencionista. Se nombró una comisión de reformas constitucionales, con 5 diputados, presidida por el legislador michoacano, que pronto descolló por su oratoria y su capacidad de convencimiento, logrando encabezar el ala radical del Congreso Constituyente. El año del 17 en Querétaro lo vimos, legislando para el pueblo, dándoles leyes y alivio. Los postulados mejores de nuestra Constitución los redactó Pancho Múgica con su clara convicción. Así, en el artículo 3, propuso que la educación fuera laica e impartida por el Estado, en contra del proyecto de otorgar plena libertad de enseñanza, porque se entregaba el derecho del hombre al clero, porque se entregaba el derecho de las masas y porque se entregaba, señores, algo más sagrado, algo de que no podremos disponer nunca y tenemos necesidad de defender: la conciencia del niño, la conciencia inerme del adolescente. al discutir el artículo 27, se manifestó vigorosamente a favor del reparto agrario y en contra del acaparamiento de tierras. Aquí argumentó con el ejemplo del despojo a comunidades indígenas purépechas que recibían centavos de compañías extranjeras por el usufructo de sus bosques. ¿Vamos a dejar eso de esa manera nada más porque la ley lo permite? ¿Vamos a permitirlo? Entonces maldita la revolución, 1000 veces maldita, si fuésemos a consentir en esa injusticia. Si para que exista justicia estorba la ley, entonces abajo la ley. Quedó definida además la propiedad de la nación sobre sus riquezas naturales y la posibilidad de dar a la propiedad la forma que se considerara más adecuada, limitando así los intereses individuales por el bienestar colectivo. También se preocupó por regular la relación entre capital y trabajo y la necesidad de que el Estado fuera el árbitro de esa relación, estableciendo garantías como la jornada máxima de 8 horas y el derecho de huelga, expresadas en el artículo 123. Demandas que, como recordaba él mismo, habían sido motivo de múltiples luchas de los trabajadores de México y de todo el mundo. De esa manera, el tibio proyecto carrancista fue modificado, asignado un papel clave en el desarrollo del país al Estado surgido de la Revolución, tal y como lo concebía Múgica y los diputados de ideas más de avanzada. Promulgada la Constitución a principios de 1917,
Mújica se presentó como candidato a gobernador por el Partido Socialista Michoacano, que formó con Isaac Arriaga en las ahumadas bodegas del exconvento moreliano de San Agustín, con el respaldo de grupos de los sectores medios, obreros y campesinos. Se enfrentó al Partido Liberal encabezado por Pascual Ortiz Rubio, que integraba a hacendados y clases medias, alineados también con Carranza. La campaña se caracterizó por la violencia física y verbal de parte de los partidarios de Ortiz Rubio, que salió triunfante. El Partido Socialista y su candidato denunciaron anomalías en las comisiones escrutadoras que habían modificado el resultado. Los más destacados mujiquistas fueron perseguidos y desterrados. Mújica ocupa de nuevo el cargo de administrador del puerto de Veracruz. Desde ahí, reorganizó el Partido Socialista Michoacano residente en Veracruz, pendiente siempre de la problemática de su estado. Su socialismo no provenía de una inspiración doctrinaria. Mantuvo relación con los comunistas, pero nunca militó con ellos. Su posición de izquierda provenía de su práctica política. No solo por el conocimiento, sino por la persuasión, tengo al socialismo como una de las más fuertes tendencias de reorganización vital, y la única que puede establecer el equilibrio en los diversos órdenes de la existencia, a la cual tiene derecho todo ser humano. Pensaba que el país arribaría al socialismo, pero a partir del marco legal establecido por la Constitución. En ese tránsito se permitía la mejoría de México, conciliando a las clases sociales en tanto se reducían las inmensas diferencias que las separaban. Pronto es llamado por Carranza a una nueva misión, al ser nombrado jefe de aprovisionamientos del ejército y como tal realizó un viaje a Nueva York. Algunas fuentes mencionan que participó en reuniones antiimperialistas, en las mismas entrañas del monstruo, como dijera Martí. En 1920, la sucesión se iba a decidir por las armas. Los obregonistas lanzan el plan de Agua Prieta, que culminó con el asesinato de Carranza y el arribo a la presidencia de la Huerta. El general Mújica buscó mediar hasta lo último para evitar la confrontación. Ortiz Rubio se integró al gabinete de la huertista, por lo que en Michoacán se convocó a nuevas elecciones. Por los ortirrubistas contendió Porfirio García de León. Mújica volvió a ser candidato. Después de unas muy disputadas elecciones, ambos proclamaron su triunfo. Los mujiquistas se posesionaron del Palacio de Gobierno. Mújica se sostuvo gracias a una gran movilización popular y a la no injerencia de la jefatura militar a cargo de Lázaro Cárdenas. Para 1921, Obregón, ya como presidente, pronto tuvo serias diferencias con Mújica, al que consideró radical y demasiado independiente, en un momento en que buscaba concentrar el poder en la presidencia y obtener el reconocimiento de los Estados Unidos. Se cuenta que una vez se encontraron en Chapultepec. Mújica le pidió disculpas por abordarlo. Obregón contestó: Mújica no me molesta aquí, me molesta en Michoacán. Y es que el gobierno mujiquista desplegó una febril actividad en el reparto de latifundios y la creación de ejidos, con el respaldo de la Organización de los Campesinos, liderados por Primo Tapia, y de la Comisión Local Agraria, al frente de su viejo amigo Isaac Arriaga, lo que dio pie a una violenta lucha entre hacendados y agraristas. También buscó aplicar y reglamentar las garantías expresadas en el 123 constitucional. En el plano educativo, creó escuelas tipo granja, de artes y oficios,
aumentó y mejoró las plazas de profesores, impulsó la creación de la primera escuela normal rural no solo del Estado, sino del país. Instituciones que después tendrían un importante papel en el plano educativo y en las luchas sociales. Pensaba que era necesario extender la enseñanza, porque los pueblos que no se educan son entidades representativas que se inutilizan en gran parte. La Universidad Michoacana, creada en 1917 con base al Colegio de San Nicolás por Ortiz Rubio, conoció un periodo de fortalecimiento y desarrollo con el doctor Ignacio Chávez como rector, que entonces apenas contaba con 23 años. Con el clero tuvo una actitud férrea para sujetarlo a lo establecido en la Constitución, lo que provocó enfrentamientos, algunos sangrientos, como una manifestación de grupos confesionales en donde fue asesinado Isaac Arriaga. Se produjeron levantamientos, respaldados por el gobierno federal y los hacendados en Pátzcuaro, Zamora y otros lugares. El gobernador Múgica, con menos de 2 años en el poder, solicitó licencia. Sus partidarios luchaban por su regreso. Así, en un recorrido que por ferrocarril realizó Obregón por el estado, miles de agraristas dirigidos por Primo Tapia le manifestaron su apoyo. Al vencerse el plazo, la legislatura local, ante su aliada, ratificó al gobernador provisional Sidronio Sánchez Pineda. Múgica obtuvo un amparo ante la Suprema Corte, pero no hizo efectiva su reinstalación. Por el contrario, Obregón ordenó su aprehensión y sentenció: Hay que matar a Múgica donde se le encuentre. Para fortuna de Múgica, seguía como jefe militar en Michoacán Lázaro Cárdenas, quien contribuyó para salvar la integridad física de su paisano y amigo, lo mismo que Blanca y personajes como Ignacio Chávez, entre otros. Derrotada la rebelión de la Huertista, con sus principales enemigos muertos, exiliados o viviendo perseguidos y a escondidas, como fue el caso de Múgica, Obregón consolidaba su poder. El país iniciaba un periodo de reconstrucción. Eran los alegres 20. Ya con Calles en la presidencia, Múgica es invitado por el abogado carrancista Luis Cabrera a colaborar en su despacho jurídico para defender los derechos de pequeños propietarios nacionales frente a las compañías petroleras extranjeras. Múgica vivió más de 3 años en la Huasteca, hasta que logró un importante triunfo legal contra una de esas compañías, acostumbradas a que las autoridades mexicanas fallaran a su favor. En ese periodo convivió con el general Lázaro Cárdenas, entonces jefe militar en la región. Juntos entendieron el daño que ocasionaba que ese recurso no estuviera en manos de la nación. En 1928, Cárdenas se dirigió a Michoacán al ser postulado para gobernador del estado. La relación entre ambos revolucionarios michoacanos fue estrecha desde entonces. Múgica, de mayor edad y formación, se convirtió en una especie de tutor ideológico de Cárdenas, mientras que éste, más práctico y sagaz en lo político, se convirtió en su protector. La especial solidaridad y amistad entre ellos, respetuosa, nunca abandonaron el trato de usted. Fue también divertida, pero sobre todo se convirtieron en aliados políticos al compartir posturas similares. Los dos michoacanos quedaron indisolublemente ligados desde entonces. Cuando Obregón fue asesinado por un fanático religioso, poco después de su reelección, Calles estableció una alianza con distintas fuerzas y constituyó el Partido Nacional Revolucionario. Afianzó su poder en un periodo que se conoce como el Maximato. Múgica, por su parte, en la medida en que los gobiernos de los sonorenses no cumplían con las expectativas del proceso iniciado con la revolución, optó por no enfrentarse y aceptó la dirección del penal de las Islas Marías.
donde permaneció en un semidestierro durante casi 5 años. En las islas realizó, como siempre, una fructífera labor. A pesar de carencias e incomprensiones, mejoró los servicios, impulsó la educación y el trabajo productivo. Instauró un trato humano en el penal, de avanzada para la época, en donde además de delincuentes comunes, había gran cantidad de presos políticos, principalmente comunistas y cristeros. Siguió atento al acontecer nacional, sobre todo a través de un constante y provechoso intercambio epistolar con Cárdenas. La presencia de las religiosas dio pie a bromas entre los dos amigos. Así, éste le escribe: hasta que vi en la prensa que le mandaban a usted a estas santas monjas, me di cuenta por qué tanto trabajo para tener comunicación con usted, y comprendí que hoy menos abandonaría ese paraíso, habitado por desterrados y monjas. Vasallo soy de Francisco J. Mújica, señor de las islas. Escríbame seguido, pero largo, y tenga presente que si usted contrae matrimonio con la madre Conchita o con alguna de sus palomas, nos avise para venir a presenciar cuál de los dos, usted o ella, está más fanatizado. Cuando Cárdenas asumió la Secretaría de Guerra, Mújica se reintegró al ejército como su intendente general, luego como comandante militar en Yucatán. El general Cárdenas ascendió a la presidencia a fines de 1934 y nombró a Mújica como secretario de Economía. Era el momento de poner en práctica lo que en conjunto pensaban. Mújica dijo entonces: solamente la firme implantación de la economía dirigida puede realizar el anhelo de justicia social, por el que la Revolución Mexicana ha luchado. El programa de acción económica tenderá a que el aprovechamiento de nuestros recursos naturales se haga en beneficio general de todos los mexicanos y hasta donde sea posible, por medio de empresas nacionales, para salir cuanto antes del régimen de explotación colonial que ha prevalecido con tan mezquina utilidad para el país. En pocos meses reglamentó el artículo 27, instrumento necesario para emprender ese programa de acción, dando sustento a futuras acciones con la ley de expropiación. Por presiones del grupo callista, Cárdenas reestructuró su gabinete. Mújica pasó a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Desde ahí, se dedicó a fomentar una sólida infraestructura en puertos, ferrocarriles y carreteras. En su gestión, avanzó en la nacionalización de los ferrocarriles, sujetó al interés público el voraz comportamiento de compañías extranjeras telefónicas y de generación de energía eléctrica. Era un firme convencido que las vías de comunicación eran complemento y continuación de la escuela, por las ventajas económicas que producían, pero sobre todo por la labor de llevar los adelantos de la civilización y la integración a la nación de quienes habían estado aislados. Por otra parte, participó en la elaboración del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, que estableció garantías laborales para ese sector. Mújica no dejó de tomar parte en el apoyo que Cárdenas dio a la República Española y a los exiliados republicanos, quienes reconocieron las acciones a su favor. Tuvo injerencia también en el asilo a Trotsky, con la participación de su amigo, el pintor Diego Rivera. Para esta época,
Dominado tal vez por el ansia de concretar desde el poder lo que tanto había buscado, su carácter era difícil. Imponía a sus colaboradores fuertes jornadas de trabajo, en oficinas y en giras de supervisión. Era intransigente con cualquier falla y a cualquier vicio, y no solo con sus colaboradores. José Revueltas narra que alguna vez que lo visitó para pedir algunos pases de ferrocarril para las juventudes comunistas, el escritor, en una actitud que después reconoció como provocadora, prendió un cigarro, con lo que la reunión fue abruptamente terminada. En sus evocaciones requeridas, reconoce que yo no me curaba aún de esa actitud insensata y cerril hacia el general Mújica, a quien seguía considerando como un representante de la burguesía y no como un revolucionario honrado, de tan avanzada trayectoria de izquierda e ideas socialistas tan consecuentes como lo fue él. Siguió al tanto del problema del petróleo. No fue casual que Cárdenas le pidiera la redacción de un manifiesto a la nación para anunciar la expropiación petrolera. Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le imponen autoridades del propio país. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Por las anteriores razones, se ha expedido el decreto que corresponde y se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto del pueblo de mi país de las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de esta determinación. Este acto de expropiación fue la máxima expresión del programa de gobierno de Cárdenas. Lo que seguía era consolidar los logros obtenidos. Mújica, a principios de 1939, renunció como secretario al ser postulado como precandidato a la presidencia de la República. No quería que se despertaran suspicacias sobre la utilización de recursos e influencias de su secretaría. Realizó su recorrido como precandidato, orientando su mensaje a convencer y a analizar, a conocer el sentir del pueblo. Estas intenciones se encontraron con la falta de visión de agrupamientos en sindicatos y de los comunistas, pero sobre todo a una red de intereses, de prácticas viciadas y compromisos vergonzantes. La consigna era apoyar a Ávila Camacho. El michoacano había creído que el entonces Partido de la Revolución Mexicana elegiría a su candidato de manera democrática. Al suceder lo contrario, renunció a la candidatura y denunció los hechos, en un llamado a quienes lo habían apoyado. Les pido que no olviden su actitud de izquierda, manteniéndose en su puesto para luchas futuras en que la expresión de la verdadera voluntad popular pueda ser una realidad. Mucho se cuestiona el por qué no llevó hasta sus últimas consecuencias su precandidatura, aún fuera del Partido de la Revolución Mexicana, y por qué Cárdenas, desde su posición de presidente, no le allanó el camino a la candidatura. Tal vez lo que prevaleció en ambos fue la prudencia ante una derecha crecida, capaz de una revuelta
con un alto costo para el país. Además, eran momentos de gran auge de la reacción a nivel internacional, tras la victoria franquista en España y el entonces incontenible avance de las potencias del eje. El distanciamiento de Múgica con el grupo en el poder parecía inevitable, pero fue pospuesto al ser nombrado gobernador del territorio de Baja California Sur, por intermediación de Cárdenas, quien a su vez, al dejar la presidencia, asumió la comandancia militar de la región del Pacífico. La intención de los michoacanos era unir esfuerzo y experiencia en la defensa de la soberanía nacional, ante las pretensiones de los Estados Unidos de construir bases en territorio mexicano. No puedo pasar por alto cuando la guerra mundial. Los gringos con 1000 pretextos el Bravo querían pasar. Pero Múgica y don Lázaro, comandante militar, se la tenían preparada a los hijos del tío San. No más se acercan tantito y les ven ganas de entrar. Aliados solo que sea, los cañones disparar. Aquí misteres no hay bases ni de béisbol para jugar, ni un metro para el extranjero se tienen que recular. Múgica, de 1940 a 1945, como gobernador, como siempre, proyectó y llevó a cabo acciones tendientes al mejoramiento material y espiritual, en este caso, del pueblo de la Baja California Sur. Es nombrado Miguel Alemán como candidato. Las tendencias derechistas del régimen se hacen más claras. Múgica, alejado ya el peligro contra la soberanía, renunció a la gobernatura y se retiró a la vida privada, a la granja Zipecua, en las cercanías de Pátzcuaro. Sería hasta 1950, con las pretensiones reeleccionistas de Alemán, que el michoacano se reintegró a la política, en franco rompimiento con el partido oficial. Formó con otros exconstituyentes el Partido Constitucionalista Mexicano, que al poco tiempo se adhiere a la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, que postuló a Miguel Enríquez Guzmán y a Múgica como candidatos a la presidencia y al Senado, respectivamente. No lograron aglutinar a toda la oposición progresista. Lombardo Toledano lanzó su propia candidatura y los comunistas no se integraron al frente. Como sea, aglutinaron a amplios sectores, especialmente en Michoacán, inconformes con la creciente corrupción de los alemanistas y con su proceso de contrarreformas. El candidato oficial obtuvo un triunfo poco claro. De nada valieron las movilizaciones. Al contrario, se ratificó el carácter autoritario del régimen al reprimir violentamente a los enriquistas. Estas experiencias profundizaron aún más el rompimiento de Múgica con el grupo en el poder. En su último discurso, un 5 de febrero de 1954, a menos de 2 meses de su muerte, con casi 70 años de edad, expresó su radical crítica al régimen que hoy sigue predominando, aún con un partido distinto. 83 reformas se han hecho a la Constitución vigente para subvertir impunemente el sistema gubernamental, convirtiendo el poder en instrumento de medro personal y medio eficaz para mantener un sistema opresivo contra la nación. Consecuencia de este hecho es la concentración del mando en las manos de una oligarquía fuertemente unida por espurios intereses y que consolida su obra de usurpación. Múgica
estaremos tan mal? Les pregunto a mis amigos. Los gobiernos que tenemos cada vez son más bandidos. Ya con esta me despido y hay ladrones les prevengo.